¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Fuera de orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional. Gracias a todos los que continúan con nosotros y gracias en especial a quienes hacen posible que este programa siga al aire, nuestros suscriptores en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF es tu apoyo que nos permite seguir con todos estos contenidos. Acuérdate que esta semana, el viernes es 4 de febrero y el viernes 4 de febrero arranca el febrero golpista en nuestro canal YouTube. No te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Ya nuestros suscriptores en Patreon tienen algunos adelantos. Poco a poco vamos a ir esta semana viendo un poquito más. Pero ya tenemos, como todos los lunes ácido con Alberto Franceschi. Bienvenido, Alberto. Aquí estamos, Dani. ¿Qué se te ocurrió para ser el eje de esta conversación de hoy? No, a mí no se me ha ocurrido nada. Al que se le ocurrió, porque inventa tanto que lo llaman inventor, es a este señor Juan Gerardo Antonio Guaidó. Ese espectro, ese fantasma. Él sigue lo de la presidencia interina, que llaman. A veces suena algo. ¿Verdad? ¿Te suena? Últimamente no lo he escuchado. ¿Te suena a él, verdad? Lo has escuchado, ¿no? ¿Te acuerdas aquellos tiempos en los que cuando uno mencionaba a ese señor y decía algo malo de él, le caía uno encima a aquel gentío? ¿Te acuerdas, no? Dios mío, sí. Tú perdiste como 2 cuentas de Twitter en ese proceso, ¿no? No tanto, pero no tanta la cuenta, pero sí muchas personas que... Ya no te trataron más nunca, ¿verdad? No me volvió a escuchar. No le gustó, porque es que yo cometí el pecado más grave de todo. Desde el primer día, Guaidó, vengo echándole vaina, Guaidó. Porque yo nunca me tragué esa coba, pues, ¿entiendes? Me acuerdo, porque el compañero mío de gesta fue... Urdaneta. Es correcto. Y entonces el primer día le echamos, ¿y quién es este idiota? ¿Qué pasa aquí? Etcétera. Ay, me crucificaron. Exacto. O sea, que es más, déjame hacerle parte a nuestra audiencia. Yo estaba entonces en un programa que lo había bautizado Repúblicos en el EBTV. Y EBTV, yo era ahí, yo tenía mi programa los domingos en la noche y me pagaban incluso. Y entonces llegó Guaidó y mandó a parar. Llegó Guaidó y mandó, sobre todo, pero no en los primeros 2 meses, una cosa así. Eso. Y primero rapan a ¿cómo se llama? A Urdaneta. Claro. Y después me toca a mí. Yo fui a España, me habían invitado los amigos de Oviedo. Eso fue como 3, 4 meses de Guaidó. Y entonces, cuando regresé, pues... alguien ocupó la silla suya, me raparon, porque ya la influencia del Leopoldito era total. Es Leopoldo el que me manda a rapar. Y Rabel, que no te quiere, a pesar de que es tu tocayo, ¿verdad? Salió bien chip, Alberto Rabel. Alberto Rabel. Por supuesto. Pero es que Rabel de verdad no tiene mucha influencia ahí. Él es directo de ¿cómo se llama? De Leopoldito. Porque yo antes con ellos no me había metido, porque el tipo estaba preso, etcétera, que yo no tenía nada en contra de él. Pero y había una persona que seguramente te va a acordar su nombre, que nos teníamos, bueno, relativo afecto. Pues, ¿cómo se llamaba aquel que ayudaba a Leopoldo, que está preso ahora? Que está en Roland Carrey. Roland lo mandan para acá. Después entendí de dónde venía todo eso. Era un lobby financiero que vinieron acá y compraron DTV. Era una emisora donde la única vez donde yo tuve en la misma zona, digamos, de Patricia Poleo, estaba en esa EBTV, esa DTV, y estaba yo, y entonces llegó Roland, emisario de Venezuela,
de los financistas de la vaina. Y acabó con esa vaina en 2 meses, 3 meses, quiso poner orden, como que no lograron poner orden en la cosa y clausuraron el programa. Clausuraron no el programa, la televisora se acabó. Y desapareció. Como al año empezó EBTV, y me llamaron de allí. No tenía nada que ver Roland, pero sí tenía que ver las finanzas. Se orientaban rápidamente hacia el señor Leopoldo López, por instrucciones de no sé quién, porque ellos eran bastante independientes al principio, pero hicieron varios contactos claves para determinar la política venezolana. Empezó Carlita a ir a Washington y Washington. Entonces, bueno, Washington pues se cuadró con el gobierno interino, y de ahí vino las desgracias de que desde entonces. Todo lo demás. Mira, pero fíjate tú, volviendo al personaje ese, que era antes, uno no se podía meter con él, porque si lo medio mencionabas y ponías una cara que no correspondía, bueno, te cancelaban, como dicen ahora. Nosotros somos sobrevivientes de las cancelaciones del guaidosismo. Logramos sobrevivir al vendaval de cancelaciones. Pero este personaje, como decían las abuelas, tanto nada para morir en la orilla. Este personaje ha dado unas declaraciones recientemente donde ha dicho, palabras más, palabras menos, que él considera que es necesario levantar algunas sanciones para que el régimen se sienta incentivado, llamado, complacido y regrese a la mesa de negociaciones en México. ¿Así de directo fue? Peor. Entonces, el asunto está que, diría yo, como dicen las abuelas, Alberto, ¿qué está pasando? ¿Tanto nada para morir en la orilla? ¿O esto fue en realidad, este era el verdadero objetivo? Estuvieron 3 años mangoneándonos para llegar a donde querían llegar de verdad. No, ahí lo que ha pasado, Daniel, para hablar no a favor de él, sino para comprender sus circunstancias, es que la política de Venezuela está determinada por los intereses de nuestro imperio. Y nuestro imperio hizo unas opciones, digamos, muy temprana, a través del embajador Story, que era el segundo a bordo de Chano, de reconducir todas las negociaciones posibles, o sea, abandonando la relativa peligrosidad con la que se vieron las cosas con Trump, y entonces regresan al canal de volver a negociar todo, y el personaje central de esto es el tal Story. Y entonces se instala en Bogotá, rehacen las relaciones con Bogotá. Ojo, que no es que se negocia así o sí, no, se negocia y se incrementa la presión militar desde Colombia y se incrementan muchas cosas, se chantajea desde otras esferas, y tenemos entonces un gobierno Guaidó, comillas de lo de gobierno, domesticado a los vaivenes de la era Biden. Y Biden aconseja entonces, bueno, utilizar la zanahoria del garrote más que nunca. Y entonces le han dicho a Maduro, vuelva a México, donde estaban todos muy contentos con aquella delegación que fue y se dieron besitos con Rodríguez, etcétera. Y entonces, chico, se arruinó. ¿Por qué fue que se arruinó lo de México? Ya ni recuerdo. Y entonces... No, recuerda que lo de México se viene abajo cuando capturan a Saab y lo convierten en delegado y lo extraditaron, y ¡ay, qué horror nuestro diplomático! Pero lo que la gente no entiende, parece que no entenderán nunca en Venezuela, es que hay separación de poder en los Estados Unidos. Yo no sé si Biden le gustaba o no haber agarrado a Assad, pero es que la opinión de agarrar a Assad no pertenece a la diplomacia, pertenece a los intereses estratégicos del Estado americano, que tiene un poder judicial que aquel que le hace una tronera en la finanza legal de los Estados Unidos, como ese señor Assad, va preso y lo buscan y lo traen. Y eso le costó 1 año traerlo de allá de Cabo Verde. Entonces eso no le gusta a Maduro, que hace pendejo. Tú puedes negociar con Biden tranquilo, porque Biden no es el que manda a buscar a Assad. Es otra parte del Estado. Tendrías que ganar puntos con el Estado americano haciendo buena letra con Biden. No, él está contra Biden. Aprende entonces lo que es la división de poder, pues te van a envainar.
Y entonces han incrementado el otro Biden, que tú no lo apreciabas antes, ni yo ni nadie, pues que es el Biden que resuelve que las relaciones de los países tienen que estar subordinadas a los intereses estrictos del imperio. Y entonces mandan, chicos, unos operativos importantes que a nosotros, que lo vemos con simpatía, de presión militar contra el gobierno títere de los cubanos y de las mafias, que es el gobierno Maduro. Pues entonces se incrementa la presión en la frontera, que era una frontera ya perdida, y en manos de la FARC, la gente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Gentil Duarte, las disidencias de la FARC que tienen controlado Apure, y entonces empiezan. A ver, el gran episodio antes de esto último había sido que ¿cómo se llama? Padrino manda un puño de soldado y los matan, chicos, los secuestran y tal. Esa era la tragedia de la frontera. Y después de eso había una recuperación del control de esa frontera, pero por parte del ejército colombiano, no del venezolano, porque ya el Gentil Duarte y compañía están instalados en el estado Apure. Bueno, esas cosas tienen que ver con Guaidó, en la medida en que Guaidó le ofrece a los Estados Unidos la carta negociadora más, digamos, más de feliz cumpleaños, no sé cómo llama esa vaina, más nice, más edulcorada. Habla bolsería para allá y para acá y tal, y los bicharracos chavistas, estos son tan mala comida que entonces ahora quieren poner preso al loquito y lo quieren maltratar y tal, ¿no? Bueno, como buscándole pleito a Biden, pues, aprovechando la estupidez de creer que Rusia va a mandar unas misiles especiales, pues, para defender a Maduro frente a la ofensiva del imperio. Pero siga creyendo en esa vaina, que vamos a mezclar lo de Colombia y lo de Venezuela con, ¿cómo se llama?, con Ucrania. Eso tiene nada que ver. Sin embargo, bueno, unas declaraciones oportunistas allí del tal Putin, que dice, les gustaría que les metiéramos misiles en Cuba, en Venezuela. Y entonces, dice Maduro, esta es la mía, carajo. Ahora soy parte de la estrategia mundial del imperio ruso. Ya se loco, sí. Pero además de eso, no solamente es que, claro, Maduro lo que está haciendo es lo que le toca hacer, ¿no? O sea, cacarear por el asunto. Pero lo que a mí me parece patético es cómo se cae en el jueguito de decir, ay, mira, cuidado, están amenazando Venezuela, y no se dan cuenta de que en efecto esto es un juego en varios tableros, pero que el tablero fundamental es el tablero mediático. Esta guerra de declaraciones, estas posiciones del micrófono, que al final son tonterías. Entonces sale el bolsa de tu presidente interino a responderle a Rusia, ¿sabes? Que se convirtió en Cipriano Castro él. Carajo, parece que hubo una reunión de emergencia en el Kremlin. Con las declaraciones de Guaidó. Fue una cosa mayor. No durmió Putin, no durmió esa noche. Y Sergei Lavrov, que tiene yo creo que tiene la Cancillería más tiempo que el propio Putin en el Kremlin. Esta vaina es mía, cuando habla Lavrov. Dale, pero esto es mío. No. O sea, una cosa que uno dice, oye, pero de verdad, no, el nivel es patético, el nivel es verdaderamente patético. Pero ahora la gran pregunta es, yo sigo con la preocupación, Alberto, o con, digamos, revisando el asunto, porque los estafadores, ¿no? Yo he tenido un encuentro cercano del primer tipo con un intento de estafa de esos que te mandan una factura y que tienes que pagar y todo, y entonces tú te das cuenta y tú dices, oye, pero casi caigo. Pero en la política siempre caemos, porque los estafadores son sumamente hábiles. Y cuando uno se da cuenta, el asunto está con la política, es que que no caes tú, pero si cae la mayoría manda. Y es terrible, porque entonces uno sabe que es una estafa, pero la mayoría votó por el estafador. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo siento que poco a poco estamos llegando al llegadero. El objetivo siempre fue quitar las sanciones. El objetivo siempre fue reposicionarse en el sistema mafioso chavista. El objetivo nunca fue el cese de la usurpación. Y simple y llanamente hubo un grupo de bandidos que, así como en el año 93, aplicaron el tema del carro bomba para reposicionarse financieramente, algunos de los mismos actores del 93 impunes hicieron lo mismo, pero no usaron un carro bomba, usaron el gobierno interino bomba,
y aquí estamos, mira, los tipos se reposicionaron, salieron unos, entraron otros. Aquí ponte a hacer la lista de los que han entrado y los que han salido. Aquí, yo no me canso de repetirlo, y tú y yo lo hemos dicho aquí, el caso de Reverol, el caso de Tarek El Aizami, el caso de Elías Agua, el caso de Delcy Rodríguez, que de repente aparece y uno dice, oye, ¿y esta por dónde se coló? El caso de, bueno, por favor, la familia Chávez, Arreaza. O sea, aquí han habido unos movimientos. Unos cimbronazos. Y entonces, y claro, la gente entonces dice, no, porque ustedes hablando paja, ¿te acuerdas? Ustedes paja de esa guerra interna del chavismo, está bien, no la hay, pues, no la hay. Están cayendo presos esos alcaldes chavistas porque hay la ley y el orden. Los agarró CSI, los agarró. Y esperen más, porque esa pelea es a cuchillo y sigue. ¿No habrá aquí, Alberto, al final un tema en el que lo que hay es una simple explicación, follow the money? Seguir la moneda, seguir la plata. Seguir el dinero, el olor del dinero. Sí. Es un gobierno mafioso, por supuesto que debe estar sustentado sobre intereses de mafia. Entonces, es complicado porque son mafias que no se le conoce una fisonomía política totalmente definida. Las mafias colombianas, ¿cómo se llama? Mexicana. O sea, el cartel de Sinaloa, ¿a qué juega? Juega que le lleguen toneladas de cocaína a Estados Unidos y ellos son los que filtran todo eso en la frontera. Porque tiene que ser por tierra que pasa eso, o por rutas navales cercanas al control territorial del cartel de Sinaloa. A ver, ¿dónde es que se consumen 200-300 mil millones de dólares de drogas? En Estados Unidos. Y es allí donde hay entonces toda clase de tinglado financiero. Y en México es la pieza clave de todo eso, y México ramifica hacia el sur del continente todo el aprovisionamiento, no de pasta de coca o de hoja de coca, es de coca refinada, cocaína refinada lista para el consumo. Allá lo que puede ser reempaquetada, una cosa así, para las distribuciones más específicas, digamos, de tanto kilo para allá y tanto kilo para acá. Pero eso corresponde entonces al cartel que parece que el gran administrador es Reverol, para deshonra suprema de la Guardia Nacional y que es lo que explica que Reverol es un atornillado igual que Padrino. O sea, Padrino, que es copartícipe del cartel gobernante, bueno, está allí inamovible, hace 6, 7 años tiene Padrino en ese cargo ya, 8 años. Oye, Padrino está allí desde, acuérdate que primero estuvo en el CEO FAN, ¿no? Sí, pero ahí está, ahí gobernado, me acuerdo que estaba, pero cambiaban, en la época de Chávez llegaron a cambiar varios, estaba el Marino aquel que fue el último. Claro, el último de Chávez fue Molero Velavia. Y después que sale Molero, entra Padrino para nunca más salir, ¿no? Bueno, usted tiene 9 años entonces. Y Reverol lo mismo, pero Reverol viene desde antes, como factotum de la Guardia. Bueno, todo esto para concluir, es un hecho que el cartel de la droga de Venezuela, presidido por Maduro Diosdado, ¿cómo se llama? El Reverol y ¿quién me falta ahí? Los 5 grandes pillos. Reverol, Padrino, Maduro, Diosdado. Son los 4. Todo eso les sirve de correaje, de transmisión de la economía venezolana. Y ahí están todos los lavadores de droga, todos los lavadores de capital, porque es que esto no es solo cocaína. Esto es cocaína que se convierte en dólares de alguien o depositado en algún lado y llega a un ¿cómo se llama eso? A un casino de Caracas, a un Hotel Ávila, a un, ¿cómo se llama? Un Hotel Humboldt allá, a un, ¿cómo se llaman esas vainas nuevas? A un bodegón, exacto, ¿no? Y entonces... O a una serie de construcciones en las Mercedes, o esas construcciones, esos urbanismos extraños que aparecen de la nada en medio de ciudades depauperadas. La pista, ahora, tú sabes lo más trágico de todo esto, Dani, que esa es la forma de expresarse el capitalismo más contemporáneo, más reciente. Pues. Es algo tan complejo, esas redes, que si llegase el momento en liquidar al chavismo como fuerza política dominante en el Estado, y si tú quieres volcar el Estado a una etapa
de plena vigencia de libertades, de derechos humanos, etcétera, y a un cierto juego político democrático, llámalo como sea, ese nuevo marco institucional. ¿Qué haces con esos capitales? Si vas a expropiarlos todos, había que volver a la edad de piedra. Porque esa es la realidad del capitalismo y el funcionamiento de la economía real. Está toda narcotizada y toda ligada a los capitales, de manera tal que ahí no sé si habrán amnistías o digamos, una nueva manera de concebir esta vaina, porque es que eso tiene ya ramificaciones en todas partes, en el propio Estado americano y en las propias relaciones internacionales. ¿Cómo se sustrae Colombia de eso? Si es un mal que tiene 30, 40 años, la economía colombiana. Tú ves ciudades colombianas, está bien, no hubo lo de Venezuela, no hubo chavismo, no hubo, bueno, vendrá ahora si es que hay lo de este hombre, ¿no? Petro. Gustavo Petros. Pero tú ves Colombia hace 20 años atrás, Pereira, Risaralda, la propia Cali, Medellín, serán emporios urbanos de dólares lavados, y a la propia Bogotá, surgiendo no sé cuántas, y la costa, en la costa, las ciudades costeñas. Sí, empezó un impulso extraño en sectores sumamente sensibles al dinero de este tipo, en el sector turismo, hoteles, desarrollos urbanísticos, etcétera, que fueron muy extraños. Pero dentro de todo eso, volvemos al gran punto, Alberto. ¿Quiénes son los que están pagando el gobierno interino? ¿Quiénes sostienen a esa clase política hasta el punto de querer utilizarlas desde el principio para que las sanciones se les quiten? Allá hay que empezar a revisar con microscopio, porque lo que es por allí que está la cosa. O sea, la cosa está en una gente que se vio fuera del reparto de algo que venía o que está en construcción y dijeron, me van a dejar por fuera. Bueno, vamos a tirarnos a este gobierno interino a ver si nos entienden. Y empezaron con ese. Una de las claves más fáciles que hay es detectar las pocas cosas que hicieron escándalo en la época ya de Chávez, que fueron las compras estas curiosas, por ejemplo, del grupo Banco Canarias. ¿Entiendes? Tu memoria precisa, ¿cómo era que se llamaba el propietario de Banco Canarias? Que lo pusieron preso. Ahí estaba un Gorrín que no es el mismo Gorrín, ¿no? Que era otro Gorrín. Y estaba la misma gente de la Aerolínea Santa Bárbara, que salieron de las dos cosas. Luego aparecieron los otros bancos donde estaba el hermano de Jesse Chacón, Arné Chacón. Estaba ese sujeto particular llamado Fernández Berrueco. Fernández Berrueco, es el que le echan el guante. Bien. De Fernández Berrueco para acá, tú tienes que hay una evidente colusión de intereses entre los medios y el narcotráfico. ¿Quiénes compran el Universal? Yo todavía no lo sé, pero el de Venevisión sí sé, el de Globovisión sí sé quiénes lo compraron. El señor Gorrín compra Globovisión, creo que eran, 250, 300 millones de dólares, que le dan un realero al señor Guillermo Zuluaga. Y entonces la parte, ahí llevaba Rabel. Federico Rabel 7-8%, y el otro propietario, había un tercero allí. Meserani. Bueno, Meserani, exactamente. Meserani, que a su vez tenía cola lo de los bancos aquellos que expropió Chávez, Banco Federal. Y entonces tiene una maraña de vainas que toda termina acá en Miami, ¿entiendes? Y en Miami determinan para dónde es que van los reales. Y tú ves de golpe que el reanimamiento capitalista, porque es capitalista hasta los tuétanos, el reanimamiento venezolano en la distribución de mercancías y el movimiento de dinero, es Miami otra vez el que cumple la pauta, digamos, ser el eje de todo ese proceso. ¿Y dónde están entonces los intereses del chavismo aquí? Está lleno de familias, chicos, ligados al narcolavado chavista y los bodegones y tal. ¿Saben? Es como llevar Costco, que es la gran empresa de esa Costco de distribución, van y la llevan para allá, en tiendas gigantescas.
todas de Miami. Eso no viene de Europa, eso va de Miami todo. No, y carros, vehículos, camionetotas blindadas, armas, pertrechos y toda esta cosa con la que amueblan los bodegones y las casas de los privilegiados. Pero fíjate tú, eso, el Estado norteamericano está ausente de todo eso. No, el Estado americano deja pasar, como dejó pasar aquí, una inmensa fortuna de la mafia rusa, que hay una zona de Miami caracterizada por la preeminencia de capitales rusos. Ahí aquí el Doral de Miami, bueno, es una hechura de venezolanos. Bueno, venezolanos es mucho decir, de venezolanos con real, algunos con plata muy honrada, más honrada imposible, que tenían sus inversiones, sus cosas, de 20 o 30 años hechas fortunas, y hay las fortunas muy livianitas de origen, que también pasan por el Doral y pasan por Miami. pero fíjate, y ahí aparecen personajes como el Talgorrín, por ejemplo. Pero claro, pero cuando tú nombras el tema de Globovisión y nombras a Gorrín, hay un personaje que de alguna manera nos permite descubrir que muchas veces los que aparecen, los que ponen la cara, son solamente eso, la cara visible. Pero tú no recuerdas que en la operación original por la compra de Globovisión, Gorrín no aparecía, empezó a aparecer como el fronting, pero formaba parte de un grupo. Y quien hablaba en nombre de ese grupo era un fulano llamado Juan Domingo Cordero. Así es. Y ese señor Juan Domingo Cordero viene siendo ya sobreviviente de los apóstoles, ¿no eran? No. Él viene siendo sobreviviente de las quiebras bancarias del 94 y de aquellos personajes que eran corredores de la bolsa que estaban en el corro caraqueño en el momento en que explota el carro bomba del 93. O sea, aquí estamos hablando de unos tipos que se han reciclado y cada vez que otra vez este tipo aquí, ¿vale? O sea, otra vez Juan Domingo Cordero, otra vez Escotet, otra vez Gómez López, otra vez Tobias Carrero. O sea, tú ves a los tipos de acá, otra vez Moris Beracha, que lo han nombrado, lo han mentado mucho por ahí. O sea, son unos tipos que ya vienen de batallas pasadas, con rayas encima y que te reaparecen por aquí. Y hay unos que no han reaparecido porque se murieron. Pero eso es una cosa que uno se pone a pensar y uno dice, oye, pero es que aquí hay una gente que no perdió las mañas y siguen en lo mismo. Y siguen en lo mismo, Alberto. Pero sigue un poquitito la filial, como dicen los franceses, la filial del asunto. En Washington operan con cierta holgura personajes claves como la esposa de Maurice Beracha, y la ves asociada a unas reuniones, a unas fotos del tal Vecchio, es decir, Meserani de origen, pero plata propia, ¿entiende? Desde hace varios años, que entonces adopta al señor Bolton como su gente. Y los vemos entonces en la operación llamada de los bonos 2020 de PDVSA. Y los ves asociados a negociados importantes. Allí es donde está la clave del tal gobierno provisional. En la oficina de Washington de la MUD del señor, a ver, te doy la palabra. Vecchio. Del chamín que fue ministro de 24 horas de Carmona. Ah, ¿cómo no? Del señor Leopoldo Martínez Ucete, otro sobreviviente de vieja batalla, un señor que sobrevivió al comando de campaña de Alfarucero, un señor que sobrevivió al gobierno de Carmona. Y el tipo ahora parece tan tranquilo en la administración Biden, chicos, y entonces, ¿cuál es la razón? Finanzas de Biden. Pero ¿cuál es la razón? Candidato al Banco Interamericano de Desarrollo. Eso, pero entonces el gran planteamiento es ¿qué es lo que logra que un personaje como ese sobreviva en tantos escenarios distintos y siempre caiga parado y seco? Bueno, hay una famosa, ¿cómo se llama eso? ONG que administra no sé cuántos millones de dólares, que son los que financian el clan de Leopoldo, ¿cómo se llama? De Borges, chico, y Vecchio, etc. Entonces es la misma gente. Pero hay otro personaje, por cierto, que también
le gusta guardar el perfil, bajar el perfil, pero que anda por allí muy activo y que ha sido asesor y mentor de varios de estos personajes. Un sujeto que tú seguramente recordarás, llamado Luis Raúl Matos Azócar. Chico, es que él tiene esa habilidad. Ha sido como los camaleones, ¿verdad? Que se ocultan en las ramas de las pajas y del monte y tal, y tú no los ves bien. Ellos se mimetizan de tal manera que no logra detectar a Matos Azócar visiblemente. Pero efectivamente deben ser parte del riñón de aquellos. Estar en estas fundaciones que se dedican a la formación de políticos y todo aquello, pagando becas y todo lo demás, y gracias a ellos han logrado algunos políticos jóvenes, entre ellos Guaidó, conseguir unos cursos en los Estados Unidos sin hablar inglés. Entonces es una cosa rarísima, porque los tipos van para Washington, le dan un título, una cosa, un curso, y los tipos no hablan inglés, pero los tipos tienen un certificado gracias a los buenos oficios del señor Luis Raúl Matos Azócar, cuya hermana, por cierto, es muy activa también en estos temas financieros y de negocios, de comercio exterior y cosas afines. Entonces, entonces queda siempre como una delgada línea entre donde los tipos están en los Estados Unidos, están apoyando a una oposición falsaria, y a la vez uno los ve haciendo negocios tranquilamente con gente en Venezuela. Entonces uno lo que dice con esto es, bueno, aquí está todo claro. Alberto, el que no lo quiera ver, ya uno, ¿qué hace uno? ¿Vale? Para que lo vean, si está tan claro. Ahora fíjate, Dani, aprovecho para hablar de una cosa de quinto orden, pero que es útil para que la gente arme el rompecabezas. La política en los Estados Unidos, si será todo lo democrática y todos los principios de republicano que quiera, pero es plata. Aquí se mueve todo por plata. Las candidaturas, las visibilidades de las candidaturas, cuántos aportes reúnes, quién está detrás de ti. Y Trump en especial no es un hombre ajeno al dinero. Ahí se mueve, ¿entiendes? Su propia fortuna y las fortunas asociadas a su encumbramiento, y los que lo echan abajo son circunstancialmente fueron una coalición de intereses más fuerte aún. Todo esto para concluir lo siguiente. En Estados Unidos, la política se hace a punta de billete. Te lo voy a contar a partir de la cosa más insignificante que te puedas imaginar. Pregunto yo en medios apropiados, ¿cómo hago yo para llegar a hablar con gente en la Casa Blanca? Y me dice, fulano de tal, un cubano que es un lobista, un tipo honorable y tal, que lo es. Y entonces tuvo tal actividad durante la campaña de Trump. Perfecto. Una persona me pone a hablar con el tipo y voy a su oficina. Y me dice, Franceschi, es que eso te cuesta inicialmente $75,000 llegar allí. Sí, 75. Ya va. Yo para hablar con esa persona necesito 75,000. Entonces ya sé que no voy a hablar, digo yo. Pero por curiosidad, ¿de dónde viene esa cifra? Bueno, esa cifra viene de que hay que hacer esto y esto y esto y tanto almuerzo y tanta vaina, y hay que poner gente a que guarde que sea hasta los que montan guardia para lograr la cita el día preciso y todo eso. Y los funcionarios de segundo y tercer nivel, tienen que asociados a la operación, todo eso suma $75,000. Bien, cuando Guaidó llega a la Casa Blanca, y antes incluso cuando sientan a la niña de los crespos dorados en la oficina de Trump, ¿cuánto costó eso? Desde el primer día cuesta plata. Trump no le cobra por esa entrevista, pero para llegar allí tuvieron que bajarse la mula. Y después entonces la llegada de Guaidó, ¿a través de qué medios va? Ahí donde cumple el papel el tal ¿cómo se llama? Nussette. Martínez Nussette. Martínez Nussette. Es allí donde funciona. Millones de dólares de la MUD, millones de dólares en Vecchio, millones de dólares en Guaidó. Pero, ¿Y a qué lleva eso? Es la máquina ya de reciclar dinero. Allí donde está la foto, la hermana, la mujer de Beracha, agenciándole a Bolton que sea una persona clave en la consecución de fondos para la compra de los bonos 2020 PDVSA y de la finanza de Citgo. Y esa es la trama, de alguna manera, que sintió Trump, que lo estaban bypaseando, y tiene entonces una interrupción abrupta de todo ese proceso. Pero tú no te das cuenta que además
la cosa se termina convirtiendo en algo peor, porque una cosa es que tenga que pagarse un lobby para llegar a la oficina del funcionario adecuado, y otra cosa es que ese funcionario esté ya montado en una agenda y que al estar montado en esa agenda responda a determinado interés. Es el caso, por ejemplo, de Martínez Nucete, que por supuesto debe haber costado muchísimo dinero su posicionamiento, pero ya el tipo está ahí, ya los tipos llegaron al Salón Oval prácticamente. Ya están instalados. Entonces, aquí el asunto está, ahora hay que pagar para sacarlo. Ahora hay que pagar para sacarlo. Y la élite norteamericana le ayuda a su vez. Si agarra el coroto, como parece ya agarró, lo va a agarrar del Banco Interamericano de Desarrollo, es tipo que ya entonces él arbitra que centenares de millones de dólares van para tal o cual gobierno, para tal o cual proyecto. Solamente eso, sino que tú sabes lo que va a costar, una carta de recomendación firmada por ese señor para una inversión en determinado país. Una recomendación. A los que creen que la política entonces, el programa mío o el programa de mi gran amigo Daniel Lara Faría, la política, mi amigo, es fondos. Plata, pero Alberto, mala vida en general. Pero Alberto, tú sabes lo que significa que el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ni siquiera un presidente, un directivo, si es que acaso es directivo, yo no sé si va a ser presidente o qué cargo va a tener allí, pero tú sabes lo que significa que ante la necesidad de determinado país de solicitar fondos al Banco Interamericano de Desarrollo, una persona tenga el poder de sentarse con el ministro del país e inclusive con el presidente que va a ejecutar ese presupuesto y poderle susurrar algo al oído y poderle decir, yo le recomiendo a usted, presidente Franceschi, muy cortésmente, que hable con el señor Daniel Lara para que él se encargue de administrarle eso, porque él tiene la experiencia precisa, es algo que le hago de buena fe para que usted, y tú por supuesto, este tipo que está, o sea, de ahí todo se entiende, todo el mundo se toca la nariz y al final ¿en dónde termina esto? Termina en que esos cargos al final, una persona que estuvo manejando las finanzas de una campaña termina administrando o siendo representante de un banco gubernamental o intergubernamental. ¿A qué lo pusieron ahí? Para pagarle el favor, por Dios. O sea, Daniel, eso es lo que estamos hablando. Y cuando uno empieza a atar cabos, termina muy mal. Termina muy mal, o por lo menos explicándose muchas cosas. Corría el mes de febrero o marzo del año 2002. Y hay una sensación, yo estaba asociado, me invitaban al CENDEADE, que presidía el Gordo Marín, secretario general. Y me dice el Gordo, el golpe lo montó los grupos tales y tales, pero, ¿cómo se llama? Carmona es el hombre que escogieron. Carmona, sí, Carmona. Ya va. Pero esa vaina está confirmada, Gordo, confirmadísimo. Pero ¿y quién está montando esa vaina? Uno de los operadores se llama Martínez Nucete, Leopoldito Martínez Nucete. ¿Cómo es eso? ¿De Primera Justicia? Sí, de Primera Justicia. Vamos a hablar con esos carajos. Y vamos entonces a un cuchitril allí en el Chacaíto, Centro Comercial Chacaíto, y vamos a hablar y nos recibe, la dirección ADECA, la recibe entonces, estaba Liliana, estaba Borges, por supuesto, estaba no sé quién más. Resultado, le echamos esa sapeada a Martínez Nucete. Mira, Martínez Nucete anda en esto, y Carmona se cae en un golpe. Y dice Borges, qué vaina con el golpe, chico. Entonces Leopoldo te la vaina, sí, pues, hicieron su teatro, pendejos nosotros, si es que creímos, entienden, que había una prescindencia de Borges en el asunto. Al mes y medio, 2 meses, estaba el señor montado como ministro de Hacienda o Cordiplan de Carmona. Eso rueda antes del golpe de Carmona. Ya Martínez Nucete era el operador financiero, me imagino, que lo conseguimos hoy, asociado a Biden en la presidencia. Para que vean que esas cosas, mi amigo, tienen su historia, tienen sus grupos de apoyo, tienen quienes consiguieron la cita y cuánto costaron esas citas y cuánto cuesta los que dan esa cita. Todo eso es dineral. Y Guaidó, aquel muchacho que tú conociste en La Guaira, y tú creías que iba a ser el que es actualmente, ¿qué pagó?
Guaidó, salvo la obsecuencia, la obediencia a los grupos que montaron ese operativo? Exactamente. Eso hay gente que está hecha para cumplir ese rol y ese papel. Hay gente que nació con esa madera. Me van a utilizar, no importa. Y sobre todo, son capaces de decir, como dijo él en aquella famosa reunión, donde uno de los asistentes, no, alguien que supo de esa reunión, me lo comentó, que ese diciembre, cuando ya estaba listo el nombramiento de Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, en una reunión de su círculo más íntimo, la frase fue: nosotros no volvemos a ser pobres nunca más. Bueno, esa ahora, fue la frase. La gente por lo menos tendría que saber que no todos pertenecemos a esa raza, chico, de columna vertebral. Bueno, pero está bien, pero lamentablemente esos llegan, Alberto. Porque Leopoldo Martínez Nucete, mira todas las que intentó, mira todas las que sobrevivió, y mira dónde vino a terminar. O sea, es una cosa que no ha terminado. No ha terminado, no sabemos dónde termina eso. Dios mío. Anda a saber si nos sorprende un día de esto con una operación de alto vuelo. No. Expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo aspira a presidencia de Venezuela. Oye. Y eso es lo que hicieron en Bolivia, en Perú. ¿Te acuerdas de esas personas? En Bolivia hubo un tipo que no hablaba bien español, chico. ¿Cómo se llamaba aquel presidente? Goni. Goni la decía, pero Goni, porque era González de Lozada. González Lozada. Hecho en Washington, chico, el tipo. Pero tantos años en Washington que se le había olvidado el español al carajo. Presidente de Bolivia. ¿No te acuerdas? Anda a saber si no hay un Goni no esto por ahí. ¿Y no te acuerdas de la operación para hacer a Strauss-Kahn el presidente de Francia y la contraoperación para tumbarlo y dejarlo en evidencia para que no llegara? Esa sí vale plata, ese cuento de Strauss-Kahn. Y la de FMI, estamos hablando de candidato al FMI, ¿cómo lo tumban, chico? Pero en la última semana, chico. Así es. Y el caso del que fue su sucesor o antecesor. Ya, porque se cogió una mucama. Lograron, chicos, conseguir una mujer. Una cosa espantosa ese caso, que hay un documental muy bueno, por cierto, sobre el asunto, pero y el otro caso, el de el hombre que resultó damnificado por la escogencia de Aznar del Partido Popular por un sucesor. Ese no me la sé. ¿Cuál es ese? Claro, el que fue también del Fondo Monetario Internacional y que está preso ahorita por el caso Bankia. Bankia, o sea, ese señor. Era resultado. Pero ¿a dónde vamos a ir terminando? Para que se le vea la utilidad a toda esta hora que hemos. Bueno, Alberto, ¿quién se imaginaba hace 20 años viendo el noticiero de CBS en español o contenidos de Telemundo que María Elvira Salazar iba a ser parlamentaria en los Estados Unidos? No. ¿Y para dónde va esa operación? ¿Para dónde va eso? No sabemos. Cuerda floja del anticastrismo, pero que a su vez es muy moderada en muchas cosas. Pero no sabemos para dónde va eso. Entonces, cuidado si aquí no vemos en cualquier momento al representante o al senador hispano, Leopoldo Martínez Nucete. Y mire que después de haber visto tantas cosas y haber visto a ese señor salir del comando de campaña de Alfaro allá en la Quinta Versalles en Altamira para una que es más grande que la Quinta Versalles, que es la Casa Blanca. Mira, yo creo cualquier cosa, Alberto, te lo digo de verdad. Mira, Daniel, nosotros no nos habremos equivocado, chicos. No nos hemos equivocado. Yo creo que no, porque a mí no me pesa la conciencia. Exacto, dormimos tranquilos. Mira tú, qué privilegio tan grande es poder vivir sin que nadie pueda acusarte de un carajo. Porque ese es el problema. Y esa es la fuerza de personas. Yo no digo que seamos los únicos. Hay mucha gente como nosotros, honorable en aquel país y en la emigración, sí, que no son comprables. Es más, no se han planteado el tema siquiera. Bueno, porque es que el asunto, porque todavía hay gente que valora lo que yo siempre digo, Alberto. El privilegio de poner la cabeza en la almohada y coger sueño profundo. Ese privilegio no lo tiene mucha gente. Bueno, hay gente que sí la tiene, hay unos que decidieron no tenerlo y no se dan cuenta hasta después.
cuando se dan cuenta que pierden el sueño, es que empiezan a darse cuenta de lo felices que era cuando ponían la cabeza en la almohada y cogían el sueño profundo. Bueno, espero que esta conversación haya servido para algo. Yo creo Yo que creí sí. que íbamos a volver a hablar de Ucrania. Porque sí, porque estás picado, porque perdiste la discusión anterior y estás picado. No, no la perdí, la gané de calle. Perdiste Sobre todo porque el país del que eres anfitrión los votos. empieza a jugar su verdadero rol de intermediario para evitar a toda costa ese conflicto. Pero te cuento una cosa. Mira, me cuenta aquí y me dice alguien, sí, Rodrigo Rato era el personaje que está preso aún. Se pensaba que iba a ser. Se pensaba que iba a ser el sucesor. Mira, metiéndote con mi país de acogida. Fíjate tú. No me vuelvas con otra portada, ya te Spiegel otra vez. Der Spiegel. O sea, es que por aquí, mira. ¿Tú eres accionista esa vaina? ¿Qué? Que te encanta esa raíz. Suscriptor. Ah, suscriptor. Mira. Pero te pronostico, Alemania es la que para ese pleito, porque Alemania va a recibir en estas semanas que vienen el chorro de gas por Nord Stream 2 allá arriba del mar Báltico, y son los que tienen la clave de la energía de toda Europa, de gas ruso, y no le conviene un pleito con Rusia de Putin. Así de sencillo. El asunto siendo el señor presidente de Gazprom el que era canciller alemán de la socialdemócrata. Canciller socialdemócrata, Gerhard Schröder. Pero el asunto está en que el reportaje de esta semana de Der Spiegel habla de cómo el Partido Verde, a través de su ministro de Economía, que es el segundo a bordo del Partido Verde, tuvo que tragarse una rueda de camión de este tamaño y quitar los subsidios por falta de fondos disponibles, los subsidios que se estaban pagando para la construcción de viviendas ecosostenibles. ¿Sí? Bueno, que eso tumba buena parte del discurso que ellos traían de campaña, de que había que permitir que la gente, para liberarnos del yugo, del gas, de Rusia. Ahora, ¿eso cuesta el gobierno de coalición o no? Eso cuesta algo mucho más importante, que es la credibilidad de uno de los factores miembros de la coalición, que es el Partido Verde, que se tuvo que tragar la rueda de camión de tumbar una de sus grandes propuestas, que era darle más dinero, más presupuesto a la construcción de viviendas ecosostenibles. ¿A dónde quiero llegar yo con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Discúlpame. Que en toda Europa, en los Estados Unidos y en todos estos países de la OTAN, lo que está privando es la política doméstica. Los tipos tienen grandes problemas para casar la política doméstica con la política exterior, porque la política exterior cuesta plata y no da voto. Eso es lamentable, pero es así. Bueno, pero el canciller alemán, ¿cómo es que se pronuncia en tu buen alemán? Canciller alemán Scholz, ahí no hay nada que... Bueno. Scholz, liberal, el sucesor de la Merkel. No, es liberal. Él es socialdemócrata. Ah, es socialdemócrata. Y viene de ser el ministro de Finanzas de Angela Merkel. Ah, muy bien. Y entonces, pero ese señor está ligado a los mismos intereses de Schröder. Claro, son del mismo partido. Es decir, defensores de la conexión rusa de gas. Pero por supuesto. Muy bien. ¿Van a pelear con el socio ruso? ¿Cuándo? ¿Quién te dijo eso? Jamás. Muy bien. Entonces la política exterior de Alemania es: todo el gas vendrá por ese gasducto para Alemania y para Europa, y a Putin no se le puede seguir echándole vaina. El problema y modérense, señores ucranianos, porque la vaina no está para andar de pleito con Putin. Pero el problema es que te estaba comentando esto, lo de la rueda de camión que se tuvo que tragar el Partido Verde, porque la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania es del Partido Verde. Y ellos pensaban que si tomaban el Ministerio de Relaciones Exteriores, iban a detener cualquier intento de permitir que Putin hiciera lo que quería hacer. Y se acaban de dar cuenta de qué es la política en verdad. Se acaban de dar cuenta de que en la política son más las ruedas de camión que te tienes que tragar que las cosas. ¿Cuántas ruedas de camión se tuvo que tragar Martínez Nuceta antes de llegar a la Casa Blanca? Se debe tener un intestino especial. Bueno, pero eso quedará para otra conversación, Alberto. Gracias por una buena conversación de nuevo esta semana y esperamos que se repita la semana que viene. Decimos nosotros que es buena. Vamos a ver si le gusta a la gente.
Pero y si no les gusta, ya el mal está hecho, como decía mi abuelo. El agua no se puede recoger. Gracias, Alberto, por una buena conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado y muchísimas gracias en especial a los que nos siguen apoyando a través de nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Este apoyo que nos ayuda a seguir creando contenido para todos. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias, resistencia por la